Damos la palabra a dos distinguidos padre e hijo, ya que la cosa no tiene más... Bueno, el sentido de esta presentación bifronte, como diría Parménides, ¿no? Es ser el tarde de ese libro, que es Filosofía y Economía. Nosotros hemos llevado a la práctica la inspiración de don Leonardo Polo, que está recogida en ese libro, pero que tiene una trascendencia mayor. Él ha sabido transmitirla de tal manera que consiguió convencerme de que mi hijo estudiara economía, y yo lo convencí a mi hijo, y entonces entre los dos trabajamos. Yo hago la parte filosófica y él hace la parte económica. O sea, que lo que está en el libro tiene una prolongación humana de la que vamos a hacer aquí ahora. Les pido únicamente, también tenemos un montón de folios y abreviaremos para que, con lo esencial, luego saldrá publicado todo el contenido. Muchas gracias. Mirad. El título es como complicado, claro, somos dos. La posible y dispar ayuda entre filosofía y economía en relación con algunos problemas básicos de la teoría económica actual. Yo introduzco. Si existen dos saberes, a primera vista discordes o por completo separados en las direcciones de sus temas y métodos, esos son la filosofía y la economía. La filosofía es búsqueda pura y desinteresada de la verdad. La economía es la administración práctica e interesada de los recursos humanos escasos para aumentar la riqueza. Filosofar es, como dice Leonardo Polo, pararse a pensar. Y pararse significa dejar de hacer, detener la acción, dedicando toda la atención al pensamiento. Hacer economía significa, por el contrario, dedicar toda la atención a una actividad práctica que tiene que ver, directa o indirectamente, con el problema de la subsistencia, procurando el máximo rendimiento con el mínimo gasto. Es evidente, sin embargo, que existen puntos de contacto entre la filosofía y la actividad económica. Por un lado, es cierto aquello de primum vivere deinde filosofare, es decir, lo urgente es vivir. Filosofar es una tarea supererogatoria o lujosa, de lo que se deduce que la economía se requiere para poder filosofar, aunque sea solo como conditio sine qua non. De ningún modo como principio positivo que dirija algún paso o contenido filosóficos. Antes, al contrario, para filosofar es preciso desprenderse de toda preocupación o interés práctico, incluido el económico. Ahora bien, si la filosofía no puede desarrollarse en cuanto tal, más que cuando se despreocupa de todo problema práctico, lo que supone tener resuelto de alguna manera el problema de la subsistencia, entonces todo su curso se recorrerá dejando al margen lo propiamente económico. Y también al revés, puesto que se despliega antes y sin ser tenida en cuenta, la actividad económica no resultará influida por la filosofía. El teorizar filosófico no produce nada útil. De manera que el primer punto de contacto entre la actividad económica y la filosofía es más bien un punto de separación, de desencuentro, diríamos, requerido por la filosofía como previo, pero solamente lo necesario para poder desentenderse de él. Mas por otro lado, la actividad filosófica, dentro de su abstención acerca de toda positividad práctica y económica, puede tematizar desinteresadamente la economía. La atención a los problemas que lleva consigo la comprensión de la realidad induce a la filosofía a marginar solo los problemas individuales y relativos a la propia subsistencia, pero no a los que exige la comprensión de la verdad, entre los cuales se incluye la propia actividad económica. De modo que, sin intervenir en su hacer, la filosofía puede dedicar parte de su esfuerzo a conocer temáticamente la economía, no para obtener beneficios, sino solo para alcanzar el conocimiento de su verdad. Este es el segundo punto de contacto entre ambas,
que es un punto de unión, pero hecho posible solo desde el método filosófico, que respeta por completo la índole de lo económico al fin exclusivo de comprenderlo. Queda patente así la dispar ayuda que se ofrece mutuamente la actividad económica y la filosófica. La filosofía puede ayudar a la intelección de la economía, es decir, teóricamente, mientras que la economía ayuda a la filosofía prácticamente, y solo prácticamente para que pueda olvidarse de todo problema práctico y dedicarse a la búsqueda de la verdad. Es tal la disparidad entre ambas ayudas que no parece posible considerarla propiamente como una vinculación positiva entre ellas, o dicho en terminología de Leonardo Polo, como una verdadera dualización. Por el lado de la actividad económica, es obvio que no existe necesidad vinculante alguna que requiera el concurso de la filosofía para que ella pueda desarrollarse. Sin embargo, la atención de la filosofía hacia la actividad económica en busca de su comprensión sí puede ser descrita como una dualización, pues dualizarse solo implica el desdoblamiento de una actividad por referencia a otra, la filosófica por referencia a la económica, que en su respecto puede o bien quedar inalterada o bien ser puramente pasiva, aunque también en algunos casos pueda ser desigual y donalmente activa. En la relación que estudiamos, la filosofía es la única que se dualiza con respecto a la actividad económica, pues aun siendo extraña a ella, su método es tan amplio, la búsqueda pura de la verdad, que puede desdoblarse unilateralmente y sin salir de su propio ejercicio metódico, atender a la verdad real sobre la que se sustenta la economía. Tal dualización es una vinculación donal que ejerce solo el polo superior de la actividad dualizadora hacia el otro polo inferior, pero sin salir de su propio operar, que es un operar inmanente. Naturalmente, la dualización de la filosofía con la actividad económica no ayuda, en principio, a esta a ser más eficiente, sino solo a que el hombre que hace economía comprenda mejor tanto su actividad como a sí mismo. Aparte de lo recién indicado y en la línea de su método, la filosofía ha incentivado además la aparición de las ciencias, es decir, de aquellos modos de saber que buscan la certeza demostrativa. Sin la filosofía no habría nacido la ciencia, porque para demostrar hace falta partir de unos principios. Y solo la filosofía busca y conoce los primeros principios reales de todas las cosas, los principios de todos los principios. Tales primeros principios reales se cumplen siempre en el mundo, y aunque los usen, pasan generalmente desapercibidos a las ciencias y a los demás saberes. Toca a la filosofía conocerlos, pero el conocerlos no cambia nada en el mundo porque, como he dicho, ellos se cumplen siempre, se estudien o no. Imitando por su parte a la filosofía, las ciencias buscan los principios propios de una región del saber, aquella de la que cada una se ocupa, para, a partir de ellos, poder establecer sus demostraciones o conocimientos ciertos. Por consiguiente, en su relación con las ciencias, la filosofía se comunica con disciplinas que han nacido de su propia inspiración y la imitan. Por eso cabe esperar la posibilidad de una dualización mutuamente activa entre las ciencias y la filosofía, ya que unas y otras buscan principios reales, aunque de diferente alcance. La filosofía busca los primeros principios reales de todo el saber sobre el mundo, mientras que cada ciencia busca los primeros principios de su saber concreto. Pues bien, considerada más bien como un arte o técnica por los antiguos y medievales, solo tardíamente en la modernidad se ha desarrollado la economía como ciencia. En su propio estatuto, la ciencia económica contiene la mezcla de técnica y ciencia propia de las ciencias empíricas modernas, por lo que tiende a establecer demostraciones intuitivas que en realidad retrasan más que favorecen su propio desarrollo teórico. El práctico sí lo fomenta, pero el teórico no. Lo cual no impide que haya descubierto ciertas leyes o principios de su saber que han de ser tenidos en cuenta por la filosofía. Si la filosofía puede dualizarse con la ciencia moderna, aprendiendo de ella
los datos nuevos que incorpora y ayudándole a abrirse a su fundamento y a su destino, eso mismo es lo que puede aportar a la ciencia económica. Una mejor comprensión de su tema, de sus leyes y de las limitaciones de su método, vistos desde el fundamento y la destinación. Pasamos ahora, paso yo en este caso, a analizar la conveniencia de la ayuda de la filosofía a la economía. Una vez que mi padre ha clarificado en líneas generales la posible ayuda que la filosofía puede prestar a la economía como ciencia, la cuestión que abordamos a continuación es la siguiente. En la actualidad, ¿está especialmente necesitada la economía de dicha ayuda? ¿O por el contrario, puede decirse que dicha colaboración, aunque bienvenida, no es urgente? A grandes rasgos, nuestra respuesta es que dicha ayuda es apremiante, porque la ciencia económica actual está sumida en un estado de perplejidad. No obstante, esta apreciación requiere ser precisada en al menos dos sentidos. En primer lugar, y para evitar posibles equívocos, hemos de aclarar el uso que hacemos del término perplejidad para describir el estado de la ciencia económica actual. En segundo lugar, y dado que en la ciencia económica actual existen distintas formas de entender y de hacer la teoría económica que cristalizan en distintas escuelas de pensamiento económico, conviene especificar si este estado de perplejidad es aplicable a todas ellas o solo a algunas, y en este caso a cuáles. Comienzo por el segundo punto. En lo que sigue emplearemos el término ciencia económica para designar exclusivamente a la forma de hacer economía más extendida en la actualidad, la comúnmente conocida como escuela neoclásica u ortodoxa. Por lo tanto, excluimos de nuestra consideración otras escuelas de pensamiento que tienen cabida en la ciencia económica, como por ejemplo la escuela austríaca o los institucionalistas. Tras esta primera precisión, y dado que, como han señalado algunos economistas, la denominación de neoclásica u ortodoxa, aunque de uso común, no refleja correctamente lo que es la corriente principal del pensamiento en la teoría económica de hoy, conviene afinar aún más el sentido que le vamos a dar al término economía o ciencia económica. Así, cuando utilicemos en lo que sigue el término economía, vamos a referirnos a la teoría microeconómica o microeconomía a secas, que es la hija de la teoría neoclásica, cuyos orígenes se pueden remontar a los autores marginalistas, Jevons y principalmente Walras y más. Pasemos ahora al punto primero, esto es, a precisar el sentido en el que usamos el término perplejidad. Entendemos por perplejidad aquella situación en la que se encuentra una ciencia cuando al desarrollar su propia metodología cae en contradicciones insolubles y a la vez inevitables, lo que la hace desembocar en su paralización como saber. Aplicamos este término por analogía entre el estado de la economía actual y aquel en el que cayó Kant al aplicar su método filosófico cuando intentaba resolver los problemas de la cosmología y cuyo resultado fue la paralización del saber. Como explica Ignacio Falgueras, aquí mi padre, Kant entró en perplejidad cuando se percató de que con la imitación del método matemático en la cosmología no era posible resolver las antinomias, esto es, pares de proposiciones contradictorias entre sí que podían ser igualmente válidas por razón de su fundamento y que surgían al intentar responder cuestiones insoslayables. Se trata, por lo tanto, de un uso analógico del término y como tal debe entenderse. No estamos proponiendo que los economistas se encuentren paralizados en su saber, en el sentido de que, al igual que le ocurría a Kant con la metafísica, reconozcan la imposibilidad de dar respuesta a algunas cuestiones insoslayables de la ciencia económica. Al contrario, lo común es encontrar que cada economista en particular propone una defensa del método de la economía y prosigue con la aplicación del mismo a distintas cuestiones, con mayor o menor o incluso con nulo éxito, dependiendo de qué tipo de cuestiones se estudian. La antinomia aparece cuando nos percatamos de que en el panorama que se dibuja en la teoría microeconómica actual es posible encontrar economistas que sostienen posiciones totalmente opuestas entre sí y obviamente utilizando el mismo método de la microeconomía. Es en este sentido en el que aplicamos la anterior analogía a la teoría económica. De modo impropio y traslaticio puede sostenerse que la microeconomía se encuentra perpleja, en tanto en cuanto no proporciona a los economistas los medios para resolver algunas cuestiones cuyo planteamiento es inevitable.
Una vez hechas estas precisiones terminológicas, procederemos a explicar los dos momentos en los que, como mínimo, se puede detectar la perplejidad en la economía. Aunque yo tengo preparados dos, para no abusar de la paciencia del auditorio y para que Fernando me vuelva a invitar otra vez, pues solo voy a decir uno de los momentos que está ahí. Entonces, este primer momento es la relación entre la teoría económica y la realidad. Cuando los economistas nos planteamos el sentido de nuestras investigaciones, podemos encontrar en el panorama de la ciencia dos posiciones contrapuestas. Por un lado, están aquellos autores que, utilizando modelos construidos según las reglas de la microeconomía, llegan a la conclusión de que este método es lo suficientemente potente como para explicar cualquier aspecto de la vida humana, e incluso de la vida animal o de la biológica. En este primer grupo se encuentran aquellos autores que defienden lo que se ha venido a conocer como el imperialismo económico. Esto es, los que sostienen que la ciencia económica se caracteriza exclusivamente por su método y no por su tema. Exponentes claros de esta forma de entender la economía son Becker y Hirschleifer, quienes, entre otras propuestas teóricas, han sido los pioneros de lo que hoy se conoce como el análisis económico de la familia, que estudia desde la microeconomía las decisiones que se toman en la familia, desde la de fundarla o casarse hasta la de tener hijos. También han inspirado el análisis económico del derecho, de las adicciones, de la religión, del conflicto y lo que se viene a conocer la bioeconomía o economía biológica. En el extremo opuesto nos encontramos con aquellos economistas que dudan de la capacidad de la ciencia económica para iluminar siquiera los problemas que tradicionalmente se consideran como propios. Dentro de este grupo encontramos economistas tan destacados como el premio Nobel Vassili Leontiev, quien ya en su discurso ante la Asociación Americana de Economía de 1970 se lamentaba de que la ciencia económica estaba perdiendo relevancia, esto es, capacidad para resolver problemas prácticos, como consecuencia de la excesiva matematización y del gusto por la formalización propios de los economistas actuales. Un par de décadas más tarde, quejas similares sobre el abuso de las matemáticas y la relevancia de la teoría económica son formuladas, esta vez por economistas de la talla de Friedman, Baumol o Blau. Además de estos casos de lo que podríamos denominar escepticismo parcial, existen casos más extremos que muestran un escepticismo total acerca de la capacidad de la ciencia económica para explicar y entender la realidad. Sirva como un primer ejemplo de estos casos la anécdota personal que cuenta Robert Sadien en un artículo de 2000, de cómo en los descansos de los congresos de economía le ha sucedido en más de una ocasión que otros colegas le reconocían en privado que lo que hacemos los economistas no es más que un modo de ganarse la vida, pero no sirve para conocer la realidad. Aún más llamativas y quizás más representativas del escepticismo extremo al que nos estamos refiriendo son las dudas sobre la relevancia de la teoría microeconómica expresadas por Rubinstein en su discurso ante la Sociedad de Econometría en 2004. Dada la relevancia internacional de este autor y la fuerza del texto, merece la pena leer su comienzo. Y esto es cita textual. Este escrito contiene una pregunta de fondo que me hago de forma obsesiva. ¿Qué diablos estoy haciendo? ¿Qué intentamos lograr los economistas teóricos? En esencia, jugamos con juguetes a los que llamamos modelos. Nos permitimos el lujo de seguir siendo niños durante toda nuestra vida profesional y además nos pagan bien por ello. Nos llamamos economistas y el público piensa ingenuamente que mejoramos el funcionamiento de la economía, aumentamos la tasa de crecimiento o evitamos las catástrofes económicas. Por supuesto, podemos justificar esta imagen repitiendo algunos de los eslóganes sonoros y fantásticos que usamos en nuestras propuestas para obtener subvenciones. Pero, ¿creemos de verdad esos eslóganes? Mi mayor dilema está entre mi atracción por la teoría económica y mis dudas sobre su relevancia. Y fin de la cita. Aunque al final del discurso Rubinstein intenta ofrecer una solución a sus dilemas, dicha solución tampoco deja muy bien parada la teoría económica, ya que su conclusión es que lo que hacemos los economistas es contar fábulas o cuentos de hadas, que tienen alguna relación con la realidad, pero no se sabe muy bien cuál. Resumiendo todo lo anterior, en la economía se perfila una primera antinomia. Se dan respuestas contradictorias a la cuestión inevitable de la validez real del método económico. Por un lado, el imperialismo, o sea, la extensión generalizada del método a cualquier dimensión de lo real. Por otro, el escepticismo, o sea, la descalificación del método para conocer ni tan siquiera la realidad económica.
Ahora entraría en la segunda antinomia, pero me la salto como he dicho. Entonces, como resumen de esta primera antinomia y de la anterior que hemos señalado, lo que podemos decir es que en el fondo la economía en nuestros días no sabe muy bien qué tipo de saber es ella misma. Esta antinomia, expuesta anteriormente, coincide o se manifiesta por la reducción inconfesada del tema al método de la economía. Un par de distinciones básicas. Una ayuda fundamental que puede aportar la filosofía a los científicos y más en concreto a los economistas es la de hacer comprender que el saber humano no es simple, sino dualizante. Ninguna ciencia puede ser descrita ni ejecutada por su solo método, sino que requiere para su posibilidad racional como ciencia tener por un lado un tema y por otro un método propios. Por ejemplo, la medicina es definida en el diccionario de la Real Academia como la ciencia y el arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano. Su tema son las enfermedades del cuerpo humano. Su método es, por una parte, científico experimental, ciencia, lo que se llama hoy día ciencia, y por otra es arte. Como dice la definición, el de saber aplicar a cada individuo el tratamiento adecuado. Si solo tomáramos en cuenta el método, la medicina quedaría igualada con la veterinaria, que en el mismo diccionario se define como ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades de los animales. La diferencia entre ambas definiciones salta a la vista. La una estudia y trata a los hombres, la otra a los animales. Se diferencian por sus temas, no por sus métodos, que podrían aplicarse igualmente a unos que a otros. El tema es, pues, el área o campo de lo real en el que se inscribe aquello a lo que un saber presta su atención. El método es el modo de enfocar con que se considera o se trata ese tema. Es un requisito elemental de racionalidad no confundir el método con el tema. Confundir el modo de estudiar con lo estudiado es una demostración de inmadurez en el saber. Por lo bajo, diré, muy común en los científicos. Lo estudiado es una dimensión de la realidad. El estudiar es una dimensión del saber, o sea, de aquella actividad que se sabe y atiende a la realidad. Si estudio las habas, no son las habas las que estudian, sino lo estudiado. Sin embargo, muchos científicos que estudian, por ejemplo, las células o los genes, creen que son las células y sus genes los que estudian y a la vez lo estudian. Pero es obvio que los genes y las células ni estudian, ni hacen hipótesis o experimentos, ni describen por su parte a los científicos, como hacen los científicos con ellos. Repito, la condición mínima para saber que un saber sea maduramente riguroso es no confundir la actividad de saber, una de cuyas formas es el aprendizaje, la investigación o el estudio, con lo iluminado por esa actividad, con el tema. Cuando ambos extremos no se confunden, entonces salta a la vista que el saber no es monolítico, sino que es una actividad que admite muchos modos de despliegue, tanto por el lado de los temas, como más aún por el lado de los métodos. En consecuencia, la economía no puede ser una ciencia solo por su método, sino que debe serlo también por su tema. Pretender curar enfermedades con el método económico sería tan insensato como pretender sanear la economía eliminando un lóbulo cerebral a toda la población. Si entendemos por economía lo que sugiere Robbins, a saber, la ciencia que estudia la mejor manera de asignar recursos escasos a usos alternativos, entonces su tema será la escasez de los recursos para satisfacer las necesidades humanas, mientras que su enfoque o método será la administración óptima de los mismos. Para que sea una verdadera ciencia, la economía ha de restringir sus ambiciones de saber al campo que le es propio y que por lo demás no se deja fácilmente dominar, a saber, la diferencia entre los recursos escasos y las necesidades y deseos del hombre. Pero además,
la filosofía puede mostrar que no solo se han de distinguir los temas de los métodos y viceversa, sino que los métodos se han de acomodar a los temas, no al revés. No cualquier tema puede ser tratado con cualquier método. Antes bien, cada tema requiere un método ajustado de enfocarlo. Esto significa que no existe un único método general para estudiar y comprender todos los temas. Precisamente esa ha sido la pretensión de la filosofía moderna, cuyo lema más amplio y ambicioso suena así: o se sabe todo o no se sabe nada. Queriendo saberlo todo, la filosofía moderna esperaba alcanzar su objetivo merced a la generalización del método, o sea, a la obtención de un método único y valedero para todo. Al fracaso de las pretensiones de un método único estamos asistiendo en nuestros días. La posmodernidad, aunque ella misma no siempre lo dice así, en el fondo no es más que el reconocimiento de la imposibilidad de entender todas las cosas con un solo método. Hoy se habla mucho de pluralismo, pero el verdadero pluralismo no puede ser la arbitrariedad, el todo vale, ni la marcha atrás en el saber, sino el reconocimiento de que cada tema requiere un modo de enfoque apropiado, que lo trate y entienda correctamente. Pluralismo sí, pero no pluralismo de la verdad o relativismo, sino pluralismo de los temas y de los métodos para acercarnos a ellos. En cierto modo, se puede decir que la ciencia económica representa uno de los últimos vástagos de la modernidad. En un escrito presentado también en Madrid hace ya bastantes años por mí, expuse cómo, cuando un saber se quiere emancipar del saber que le es superior, con toda lógica se le revelan los que le son inferiores. Pues por la misma razón que el primero quiso independizarse, el que le es inferior quiere independizarse de él y hacer sus veces. Así comenzó la modernidad, primero queriendo emancipar la religión respecto de la revelación, y reduciendo la revelación a mera religión, presentándose además como la única y verdadera religión natural. Perdón, no, me he saltado de línea. Pero al poco tiempo, la ética quiso a su vez emanciparse de la religión, presentándose como la única y verdadera religión natural. Y cuando defendía su causa emancipatoria, a la ética se le reveló la política, que quiso convertirse en la única forma racional de moralidad. Pero cuando la política estaba en esas, justo la economía quiso convertirse en economía política, intentando emanciparse de ella y sustituirla, al menos parcialmente. Pues bien, precisamente en el momento en que todas las demás ciencias tradicionales se están volviendo más o menos humildes, a la economía, como llegara más tarde, le han entrado los aires de grandeza que en otro tiempo tentaron a las demás y las han llevado a la desorientación actual. Esos aires casi siempre fueron acompañados de la falsa seguridad que les daba el uso de las matemáticas o su imitación científica. Cuando se pretende aplicar el método de la biología, de la economía a la biología, puede acontecer que se acepte algo tan absurdo, absolutamente absurdo, como decir que, en realidad, la gallina no es más que un medio que utilizan los genes para optimizar su reproducción, que es lo que sostienen ciertos sociobiólogos. La cita está a pie de página. Pero no menos absurdo es plantear la planificación familiar como si se tratara de una inversión monetaria, o pretender reducir la religión a un juego de mercado entre la oferta y la demanda de servicios religiosos, o también pretender explicar la racionalidad económica del suicidio y de las infidelidades matrimoniales. El imperialismo económico no ha llegado a descubrir que no es la arbitrariedad del método la que manda sobre los temas, sino la riqueza de estos la que obliga a la variedad de los métodos. La economía no solo debe abandonar los absurdos del imperialismo económico, sino que debe retomar el contacto directo con su tema propio y, olvidándose de generalizaciones grandilocuentes, aplicarse a considerarlo de modo adecuado, en lo que va implícito el tomar en cuenta que depende de la libertad y de las virtudes de los hombres. Bueno, pues concluyo yo. ¿Vamos bien de tiempo?
¿cuánto? 5 minutos. Bueno, otras vías de colaboración entre la filosofía y la economía, y concluyo. Voy a sugerir, además de la importante tarea de ofrecer modos de adecuar el tema y el método de la economía, cómo puede ayudar la filosofía a esta área. En concreto, algunas de las ayudas principales deben afectar a la comprensión adecuada de aquellas nociones que acompañan siempre a la ciencia económica, porque forman parte de su tema, pero que no han podido ser fijadas con precisión y claridad desde los distintos métodos que se han utilizado en economía. Entre otras, por ejemplo, tenemos las nociones de riqueza y pobreza, trabajo y ocio, producción y consumo, etc. Por ejemplo, la pobreza es definida en economía de varias maneras. Puede ser considerada como pobre toda familia que tenga ingresos inferiores a 1/3 de los que son necesarios para tener una alimentación adecuada, o bien aquella familia que tenga menos de la mitad de los ingresos medios de su país, o también aquellas familias cuyos ingresos caen dentro del último percentil de la distribución de renta de un país. Todos estos conceptos son claramente arbitrarios para la teoría, de manera que son imprecisos desde su consideración nocional, pues ninguno de ellos nos dice en qué consiste la pobreza, sino solo cómo se puede medir, y no de un modo preciso. De manera correlativa, tampoco se puede precisar en economía qué es la riqueza, de este modo, utilizando este método. La tendencia de los economistas es la de desarrollar medidas cada vez más sofisticadas, pero no por eso más intensamente cognoscitivas. La ayuda que puede prestar la filosofía es ante todo la de ampliar los planteamientos, las nociones de racionalidad, riqueza, pobreza, trabajo, ocio, producción, consumo, tienen un trasfondo antropológico que necesita ser esclarecido y pueden servir de base para entender correctamente las nociones mencionadas. Para que este tipo de ayuda por parte de la filosofía pueda ser llevada a cabo con fruto, es imprescindible por parte de la economía recuperar la historia del pensamiento económico como fuente de conocimientos teóricos. Los problemas de la economía actual que hemos mencionado derivan en buena parte del hecho de que, a imitación de las ciencias empíricas y en general de las que usan las matemáticas, la ciencia económica ha marginado el conocimiento y aprecio de la historia de sus ideas. Se suele creer que, por haber sido pensados en el pasado, los conocimientos de nuestros antecesores no están a la vanguardia de la ciencia, ni su consideración aporta nada nuevo a ella. De modo que se suele reservar su estudio solo a la curiosidad de los historiadores. Tal como entiende Leonardo Polo y la entendieron los grandes filósofos que nos han precedido, la filosofía enseña por el contrario que todo cuanto ha sido pensado por el hombre sigue teniendo vigencia y relevancia, siempre que se sepan referir a los problemas reales o a la búsqueda de la verdad. En el despliegue de la economía se han ido y se van descubriendo conceptos básicos de la ciencia, algunos de los cuales fueron ya planteados en épocas pasadas, pero que no por eso dejan de estar vigentes en nuestros días. Si no los tenemos en cuenta, nos veremos obligados una y otra vez a planteárnoslos desde cero, corriendo el peligro de repetir sin saberlo los mismos planteamientos del pasado, sin que avance un ápice nuestro conocimiento de la realidad. En cambio, si tenemos en cuenta los planteamientos y conceptos alcanzados en el pasado y los comprendemos mejor, podremos obtener nociones más precisas que no solo nos den un conocimiento más alto de lo que hacemos, sino que nos permitan ingeniar incluso nuevos modos y más ajustados de medir las relaciones económicas. Como conclusión, en la exposición anterior que acabamos de hacer ha quedado destacado el estado de la cuestión y solo apuntadas algunas ayudas de la filosofía requeridas con urgencia por la ciencia económica. El carácter urgente de tales requerimientos a la filosofía viene dado por la situación disparatada e incluso antinómica en que se halla en nuestros días la teoría económica. La solución que hemos propuesto se resume en una indicación. La teoría económica no puede pretender, no ya que su método sea válido para todos o los más diversos temas del saber, sino ni tan siquiera que, olvidando su tema propio, en ella exista un único método, porque en efecto se requieren varios para poder comprender la complejidad de la actividad económica y sus manifestaciones. Las antinomias aparecen en ella porque la teoría económica dominante da por supuesto erróneamente que se puede entender con un único método, el de la teoría microeconómica, cualquiera de los problemas de la economía e incluso cualquier tema. Pero naturalmente son posibles muchas otras confluencias de ambos saberes. En el libro de Filosofía y Economía de Leonardo Polo, que estamos presentando hoy, ofrece una amplia muestra de tales confluencias.
Nosotros, inspirados en la filosofía de Leonardo Polo, intentamos contribuir al avance en el conocimiento de la economía real de varios modos. Por un lado, Ignacio Falguera Salinas, otra vez mi padre, trabaja en el desarrollo de una filosofía del dar como actividad propia de la persona. El dar como actividad radical de la persona afecta, obviamente, también a la operatividad económica, no solo como una forma de comunicación más radical que la del intercambio, sino como una manera de humanizar a esta última. Por otra parte, yo elaboro las nociones de trabajo, ocio, necesidad, utilidad, riqueza, pobreza, mercado, usadas en economía, tomando en consideración las aportaciones históricas de los pensadores que nos precedieron y desde un enfoque metódico poliano. Y además, los dos conjuntamente estamos estudiando el modo correcto de enfocar el tema central de la teoría económica, a saber, la noción de escasez, haciendo uso a este fin del método de las dualizaciones de Leonardo Polo. Y todo esto no es más que un minúsculo ejemplo de lo que está por hacer. Muy bien. Muchas gracias.